Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y Argentina. Vamos a empezar hablando sobre lo que se está perfilando como un duelo entre el expresidente Trump y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, para ganar la candidatura republicana para las elecciones de Estados Unidos el año que viene. ¿Cuál de los dos está más a la derecha en temas como la inmigración, el aborto, y la aportación de armas y la política exterior? Se lo vamos a preguntar a Larry Sabato, uno de los analistas políticos más conocidos de Estados Unidos. Sabato es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Virginia y autor de varios bestsellers. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre Argentina. Vamos a hablar con el candidato presidencial argentino Javier Milei, del cual tanto el oficialismo como la oposición temen que les va a quitar votos en las elecciones de octubre. Incluso podría llegar a la segunda vuelta. Algunos de sus críticos cuestionan su estilo explosivo y lo definen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro de Argentina. Él se define como libertario y crítico de lo que él llama la casta política que ha gobernado a la Argentina. Y ahí incluye a la oposición de centro-derecha. Milei propone achicar el Estado, privatizar empresas, reducir los planes sociales, o sea, los subsidios sociales que reciben millones de argentinos. Vamos a preguntarle quiénes son sus referentes políticos, qué cambios concretos haría en la política exterior argentina, si se saldría de Mercosur, por ejemplo, y si apoyaría sanciones comerciales contra Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y muchas otras cosas les vamos a preguntar. Bueno, empecemos con las elecciones en Estados Unidos. Vamos con Larry Sabato de la Universidad de Virginia. Profesor Sabato, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento, la primaria republicana. Los motores se están calentando. Las encuestas en este momento muestran que Trump está bastante por delante. Pero, ¿qué cree usted sobre esta nominación? ¿La nominación de Trump es inevitable o existe la posibilidad de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, termine ganándole las primarias? En la política nada es inevitable. Algunas cosas son más probables que otras, pero nada es realmente inevitable. A Trump le está yendo muy bien, como se esperaba que le fuera a un expresidente, compitiendo contra personas que no lo han sido y que no son tan conocidas, o ciertamente no son universalmente conocidas, como Trump. Y algunas cosas han ido a su manera. Ya tenemos 6 candidatos en la contienda, además de Trump del lado republicano. Eso es lo que él esperaba. Tenemos un largo camino por recorrer. La primera elección es en Iowa, en febrero. Apenas estamos en mayo. Entonces, hay muchas cosas que podrían suceder entre ahora y entonces. Bueno, una de las cosas que podría pasar es que podría haber nuevas acusaciones contra Trump. ¿Eso podría perjudicarlo a su juicio o como vimos con la acusación reciente en Nueva York, podría incluso ayudarlo a recaudar fondos entre sus partidarios? Yo divido esas acusaciones o posibles acusaciones en 2 categorías. La primera, que ya hemos visto antes, tiene que ver con el comportamiento de Trump, las acusaciones de acoso sexual. Y recordemos que el público estadounidense, para bien o para mal, sabía sobre esto antes del 2016 y lo eligió de todas maneras. Ganó el colegio electoral.
No me parece probable que su candidatura se vea afectada por esas acusaciones, pero las otras investigaciones involucran acciones oficiales de Donald Trump, ya sea tratando de obtener votos para cambiar los resultados de la elección de 2020 o fomentando una rebelión en la manifestación del 6 de enero de 2021 en Washington. Estos son ingredientes importantes que tienen que ver con el gobierno más que con su vida personal. Entonces, creo que es posible que Trump se vea afectado negativamente por esas acusaciones adicionales, de una manera que no le han afectado las anteriores. En todo caso, obtuvo apoyo adicional debido a las primeras acusaciones, pero esto será diferente. Las que vienen, si es que suceden, serán distintas. ¿Usted cree que puede ser que Trump vaya a la cárcel antes de noviembre de 2024, antes de las elecciones, o eso sería muy poco probable? Extremadamente improbable. Será retado por sus abogados y Trump es un experto en eso. Ha tenido toda una vida de demandas y es muy probable que pueda, junto con su equipo legal, hacer que estos esfuerzos judiciales sean lo más largos posibles. Y recordemos, potencialmente, si es elegido presidente, al menos en algunos casos, podría perdonarse a sí mismo. El gobernador DeSantis parece estar tratando de posicionarse a la derecha de Trump en temas como la inmigración, el aborto y el control de armas. ¿Le va a funcionar esa estrategia? Funcionaría si estuviera compitiendo contra otro candidato. Pero cuando se trata de Donald Trump, o estás a su favor o estás en su contra. Y si te decidiste hace mucho tiempo, es muy poco probable que cambies. Sobre el aborto, por ejemplo, DeSantis presenta un plan de aborto muy conservador que fue aprobado por la legislatura de Florida. Una prohibición de aborto después de 6 semanas de gestación. Eso es más estricto como en cualquier parte del país. Pero aquí está el problema para DeSantis. Fue el presidente Trump quien nombró a los 3 conservadores clave para la Corte Suprema que votaron para abolir Roe vs. Wade, la decisión que garantizaba el derecho al aborto como un derecho fundamental bajo la Constitución. Entonces, todo lo que Trump tiene que decir, y eso es exactamente lo que ha dicho, es que es responsable de anular Roe vs. Wade. Yo soy quien lo hizo. Fin de la discusión. Por último, profesor, ¿a quién le ve usted más posibilidades de ganar las elecciones generales el año que viene? Yo sé que es pronto, es demasiado temprano, pero hoy por hoy, ¿usted ve a los demócratas o a los republicanos con más chances de ganar la elección presidencial? Ahora mismo diría que si se trata de Biden contra Trump, ambos tienen buenas posibilidades de perder, porque ninguno de los dos es terriblemente popular. Si me hubiera obligado a elegir, diría que Biden tendría más posibilidad de ganar, simplemente porque no es tan detestable para la mayoría de los indecisos e independientes como lo es Trump. ¿Sabes? Tuvimos 4 años de Trump. Y hubo muchas controversias. Muchas personas se sintieron ofendidas por muchas de las cosas que Trump hizo y dijo. Eso es algo difícil de superar. Con Biden están decepcionados en la política. Con Trump se oponen a él, a su personalidad, a su carácter. Profesor Larry Sabato, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos con el candidato presidencial argentino Javier Milei, el hombre que está dando la sorpresa en las encuestas argentinas. Él se define como un libertario, pero muchos de sus críticos lo ven como un populista de extrema derecha. Vamos a ver lo que nos dice. No se vayan, ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar sobre las elecciones argentinas. Tenemos con nosotros al candidato presidencial argentino Javier Milei, del cual tanto el oficialismo como la oposición temen que les vaya a quitar votos en las elecciones de octubre, incluso podría llegar a la segunda vuelta. Uno de sus críticos cuestionan su estilo explosivo, o así como lo llaman, y lo describen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro argentino. Él se define como un libertario. Vamos a ver lo que nos dice.
sobre Bolsonaro, Trump, sus planes, muchas otras cosas. Vamos a la entrevista. Javier Milei, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, usted se ha convertido en la noticia del día en Argentina por su vertiginoso ascenso en las encuestas para las elecciones de este año. Antes de hablar sobre Argentina, para quienes nos están viendo fuera de Argentina y no saben cómo ubicarlo en el contexto internacional, ¿quiénes serían sus aliados políticos en el mundo? ¿Quiénes son los políticos actuales en América Latina o en el mundo con los que usted sentiría más cercanía de llegar a ser presidente? Básicamente, en términos del espectro ideológico, yo soy un liberal libertario, ¿sí? Soy un liberal que adhiere a las ideas de la escuela austríaca, y básicamente para la audiencia de Estados Unidos, un gran referente para nosotros ha sido, por ejemplo, el caso de Ronald Reagan, sin lugar a dudas. ¿Y más actualmente, quién sería? Bueno, digamos, más actualmente, por ejemplo, ha sido una lucha muy interesante en la que ha dado contra el socialismo el caso de Donald Trump y también otros republicanos de fuste que están hoy, digamos, como el caso de ser Ron DeSantis o, por ejemplo, más acá en la región, sino el trabajo que ha hecho Bolsonaro también dando una dura pelea contra el socialismo. Bueno, le quiero hacer una pregunta que le hice una vez que nos conocimos personalmente. ¿Cómo usted, como libertario y como candidato que dice apoyar a la democracia, puede ver con simpatía a alguien como Trump, que negó los resultados de una elección que fue certificada como legítima por más de 60 tribunales de Estados Unidos que desestimaron los cuestionamientos de Trump y sus aliados, y que incluso incitó un intento de golpe de Estado? ¿Cómo se conjuga eso con la posición de un libertario democrático? Yo se lo comenté en ese momento, o sea, las personas, o sea, tienen algunos aspectos positivos, otros negativos. Si usted me pregunta a mí, digamos, o sea, yo nunca renegué de un resultado, nunca, digamos, hice un llamado, digamos, que sea cuestionable dentro de los contextos institucionales. Por lo tanto, o sea, yo sí le puedo decir lo que yo opinaría o lo que yo haría frente a un caso de esas características. Pero digo, en la lucha contra el socialismo, de las personas que yo he mencionado, es intachable. ¿Qué considera usted socialismo? Porque Trump dice que el actual presidente Biden es socialista, cosa que para muchos es un disparate total. Bueno, eso depende de las definiciones que utilice cada uno, ¿eh? O sea, para mí, cualquiera que tenga un perfil colectivista, es decir, un perfil estatista, un perfil donde ponga el colectivo sobre lo individual, o sea, entra en la categoría de socialista. Probablemente, digamos, la versión más refinada es separar directamente entre los que creemos en los individuos y, digamos, los que ponen la cuestión colectiva por encima de los individuos. Entonces, en ese sentido, digamos, si uno asocia al colectivismo con los socialistas, claramente, de hecho, el Partido Demócrata tiene un perfil, digamos, socialista desde nuestra perspectiva. Es más, o sea, lo que considero el liberal americano, para nosotros es un socialdemócrata y tiene claramente una visión socialista. Para asegurarme que entendí bien, usted dice que el presidente Biden es socialista. Para mí es alguien que tiene, digamos, un perfil socialista, sí. Socialista moderado, pero es socialista. Bueno, antes de ir a un corte, señalemos que lo que dice Milei de que Biden es socialista y que Trump ha sido implacable con los comunistas y los enemigos de Occidente es bastante debatible, ¿no? Sobre todo cuando Biden logró reagrupar la mayor coalición pro-occidental desde la Segunda Guerra Mundial contra la invasión rusa a Ucrania, después de que Trump amenazó con retirarse de la OTAN, de la alianza militar de Estados Unidos con Europa, y que Trump se abrazó con el dictador norcoreano Kim Jong-un y le daba el beneficio de la duda a Putin por encima de lo que le decía la CIA. Pero bueno, Milei lo ve distinto. Vamos a un corte y seguimos con el candidato Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el candidato presidencial y diputado argentino Javier Milei, el hombre que está dando la sorpresa en algunas encuestas argentinas. Sus críticos lo describen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro de Argentina.
Él se define como un libertario. Se acaba de definir como un liberal libertario, pero nos acaba de decir que se siente ideológicamente cercano a Trump y Bolsonaro. Sigamos con la entrevista. Javier Milei, su plataforma de campaña habla relativamente poco de política exterior. ¿Qué cambios haría usted en la política exterior argentina? Bueno, Argentina es un país que básicamente está muy cerrado al mundo, que no intenta, digamos, avanzar en soluciones de libre comercio, y eso tiene daños enormes sobre la calidad de vida de los argentinos. Entonces, nosotros en ese sentido, básicamente lo que queremos avanzar es en una propuesta, en una agenda de apertura, donde claramente mis socios estratégicos, por decirlo de alguna manera, digamos, es el mundo occidental. Es decir, básicamente donde los grandes paradigmas, digamos, de la sociedad occidental para nosotros son Estados Unidos e Israel. Hablemos un segundo del tema principal de la política exterior del mundo, ¿no? La invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos, el Reino Unido, los 27 países de la Unión Europea, Japón, varias otras democracias han impuesto sanciones económicas a Rusia por haber invadido Ucrania. Argentina no lo hizo. América Latina, en general, denunció la invasión, pero no aplicó sanciones comerciales. Si usted es electo presidente, ¿se uniría a las sanciones económicas contra Rusia? De hecho, yo lo hice públicamente y condené públicamente el accionar de Rusia. ¿Pero se uniría a las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia? Obviamente, jamás voy a apoyar un régimen autócrata como el de Rusia. Y todos esos países, incluidos Suiza, Suecia y otros países que se proclamaban neutrales antes de la invasión, han dado, incluso en algunos casos, ayuda militar a Ucrania. ¿Usted daría, por ejemplo, entrenamiento militar o ayuda de ese tipo, aunque no sean armas, a Ucrania? Nosotros estamos dispuestos a apoyar al mundo civilizado, estamos dispuestos a defender los valores de la libertad, los valores de la democracia en todo el mundo y haremos los aportes que sean necesarios y que podamos brindar desde nuestro lugar. Candidato Milei, Argentina, Brasil, Colombia, México exigen que Estados Unidos levante su embargo económico a Cuba. Pero los defensores del embargo en Estados Unidos dicen que Cuba expropió sin pagar un peso las propiedades de las grandes empresas estadounidenses en la isla hace muchas décadas y que, bueno, por lo tanto Estados Unidos tiene todo el derecho a comerciar con quien quiera. ¿Usted qué postura tomaría respecto al embargo de Estados Unidos a Cuba? Es una decisión de los Estados Unidos. De hecho, en mi caso, yo he dicho que no estoy dispuesto a comercializar, ¿sí? E impulsar desde el Estado algún tipo de arreglo comercial, financiero, político con lugares donde haya comunismo. Por lo tanto, digamos, o sea, la decisión de Estados Unidos de embargar a Cuba, o sea, me parece absolutamente comprensible. O En sea, especial, digo, dada la historia, digo, que hay detrás de todo eso, ¿no? bueno, pero hay un hecho concreto, ¿no? China es una dictadura y es el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil. ¿Cómo lidiaría usted con eso si llega a ser electo presidente? Yo no estoy dispuesto a impulsar desde el Estado acuerdos con países comunistas, donde no hay libertad. Las decisiones que después tomen los individuos es un problema de los individuos. Pero yo desde una posición en el Estado jamás impulsaría arreglos con comunistas. Usted, Javier, en su plataforma de campaña habla de eliminar los derechos de importación, o sea, bajar las tarifas aduaneras a las importaciones. Pero si usted baja los aranceles de importación, ¿qué haría con Mercosur? ¿Usted se saldría del Mercosur? Porque el Mercosur no permite a sus países miembros bajar unilateralmente sus tarifas. Nosotros vamos a trabajar en un conjunto de reformas que implique que seamos competitivos fiscalmente, que seamos competitivos laboralmente y a partir de ahí una apertura irrestricta al comercio internacional. Desde mi punto de vista, el Mercosur hay que eliminarlo porque es una unión aduanera defectuosa que nunca trabajó bien y que solo sirvió para enriquecer a empresarios prebendarios y a políticos corruptos que básicamente comercializan favores políticos y favores económicos. Entonces usted, si gana, ¿se retiraría de Mercosur de inmediato o sería un proyecto a largo plazo? Es un proyecto a largo plazo. Fíjese que, de vuelta,
primero hay que hacer la reforma fiscal. La reforma fiscal implica reducción del gasto público, reducción de impuestos, ¿sí? Implica una reforma impositiva para modificar la estructura cavernícola que tiene Argentina, implica todo un avance en un conjunto de reformas que tienen que ver con la desregulación. Después hay que hacer todo un trabajo en el mercado del trabajo para básicamente ir a un sistema de seguro de desempleo. Entonces, todo ese conjunto de reformas, digamos, van preparando el terreno para avanzar luego sobre la reforma en el comercio exterior. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el candidato libertario argentino Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el candidato presidencial argentino Javier Milei, el hombre que está dando la sorpresa en las encuestas argentinas. Sus críticos lo describen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro de Argentina. Él se describe como un liberal libertario. Nos acaba de decir que se define así, pero al mismo tiempo siente cercanía ideológica con Trump y Bolsonaro. Sigamos con la entrevista. Candidato Milei, su plataforma de campaña propone tolerancia cero con la delincuencia. ¿Usted propone construir megacárceles como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador, encerrar a decenas de miles de posibles delincuentes? Nosotros lo que estamos proponiendo básicamente es que cambien la doctrina de seguridad en Argentina. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es, a partir de ahora la ley se cumple. Es decir, y básicamente es cumplir la ley y no tener que estar digamos, utilizando estos recursos que utilizan los jueces para estar liberando delincuentes, que lo único que hace es que Argentina sea un baño de sangre. Volviendo a mi pregunta, ¿qué opina de la tolerancia cero o de la mano dura, como la llama el presidente Bukele? Nosotros hablamos de mano justa y nosotros hablamos de cumplir la ley. Candidato, le comenté a algunos amigos y colegas argentinos que lo iba a entrevistar a usted y les pregunté qué le preguntarían. Y muchos de ellos me hicieron la misma pregunta. Me dijeron, pregúntale, ¿cómo piensa gobernar con el peronismo en contra y sin una maquinaria política y con un Congreso que muy probablemente va a estar en contra suya? O sea, ¿qué responde usted al argumento de que los kirchneristas prefieren que gane usted a que gane la oposición de centro-derecha porque creen que su gobierno no duraría mucho? ¿Qué responde a eso? Lo primero que hay que entender es que Argentina no tiene oposición de centro-derecha, si a eso nos referimos a lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio y, digamos, el movimiento que en su momento lideró Mauricio Macri. De hecho, no lo fue durante el gobierno de Macri y mucho menos con sus sucesores hoy. Por lo tanto, es elegir entre una izquierda dura, no radicalizada, pero una izquierda dura, que es el kirchnerismo, y una socialdemocracia con mucha intención de intervención, si fuera por eso. Ahora, la pregunta es, yo que haría es, bueno, a ver, las cosas que nosotros proponemos son cosas que están probadas con la evidencia empírica, o sea, nosotros no salimos del manual de lo que funciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué si nosotros proponemos cosas que favorecen a los argentinos, serían bloqueadas? O sea, esa es la primera pregunta. O sea, ¿por qué habría tanto ensañamiento con bloquear, ¿sí?, a alguien que fue elegido por la voluntad popular y que quiere hacer cosas que están dentro de los parámetros de los países que les va bien? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, o sea, ¿por qué, digamos, Juntos por el Cambio, o sea, quiere adherir a las ideas de la libertad, como supuestamente pareciera que ahora dicen que adhieren? ¿Por qué entonces bloquearían reformas pro mercados como las que proponemos nosotros? Entonces, la realidad es, y lo otro es lo siguiente. A ver, Argentina es un país que en los últimos 40 años lo único que ha hecho es fracasar. Por lo tanto, o sea, si pretenden que nos vaya distinto haciendo lo mismo que siempre, bueno, digo, eso ya Albert Einstein lo decía, o sea, no puedo pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces la pregunta es, si queremos seguir con esta decadencia o no. Entonces, en ese sentido,
digamos, enviaremos las leyes al Congreso, apelaremos a referéndums, apelaremos a consulta popular y utilizaremos todos los instrumentos que nos da el sistema democrático para tratar de impulsar las reformas que Argentina necesita. ¿Qué le responde usted a sus críticos que dicen que usted de alguna manera está favoreciendo al kirchnerismo porque está dividiendo el voto de derecha? Bueno, ahí hay varios argumentos que algunos son autoritarios y otros son directamente falsos. Lo primero que es muy autoritario, digamos, querer borrar de la competencia a un competidor. Es decir, no parece muy democrático un argumento que quiere exterminar a un competidor. No me parece que sea la regla de la democracia exterminar al que molesta, ¿no? Digo, primer punto, o sea, es un argumento, les diría, que es bastante fascista. Por lo tanto, el primer punto es una definición fascista, autoritaria, ¿sí? Y que además quiere exterminar a los competidores. Digo, primer punto, digamos, bastante negativo. Lo segundo es que es falso, digo, que nosotros los votos se los saquemos a alguien. Porque en realidad, o sea, ¿o acaso usted, Andrés, cuando vota, digamos, a usted le dan una indicación y usted pone el voto según quien se lo dice o lo hace de acuerdo a su propio criterio? ¿Por qué, digamos, o sea, subestiman a los seres humanos y los menosprecian y los desprecian de esa manera? Por eso la desesperación que tienen ellos de exterminarme políticamente, básicamente ¿para qué? Para que justamente, digamos, o sea, la única forma que usted tenga de oponerse al kirchnerismo sean ellos. Es decir, y que todos los votos los tengan ellos. La realidad es que, primero, que no han sido una buena oposición porque le han votado un montón de cosas aberrantes al kirchnerismo. Es decir, han sido muy funcionales al kirchnerismo. Permítame darle vuelta a la pregunta usando su mismo argumento. Usted decía recién que si gana, lo lógico sería que aquellos amantes de la libertad, de Juntos por el Cambio, el partido de oposición de centro-derecha, se sumen a sus políticas. Pero, ¿qué pasa si ganan ellos? ¿Qué pasa si gana Juntos por el Cambio, como decíamos recién? ¿Usted apoyaría a un nuevo gobierno liderado por ellos? Yo no tengo ningún tipo de inconveniente de apoyar todas las medidas pro mercado que se impulsen. De hecho, muchas veces, Juntos por el Cambio propuso herramientas y leyes pro mercado y nosotros, desde nuestras bancas de La Libertad Avanza, lo hemos acompañado siempre. Su plataforma de campaña promete reducir dramáticamente los planes sociales, o sea, los subsidios sociales, que en Argentina son enormes. Pero en un país con más del 40% de pobreza, ¿no le incendiarían las calles si lo hace? ¿Cuál sería su cronología para reducir los subsidios sociales? ¿Lo haría en un año, en 2 años o cuándo? Mire, Andrés, esto es de vuelta. Eso son lo que se llaman reformas de segunda generación. Es decir, usted para entrar a las reformas de segunda generación primero tiene que terminarlas de primera. De vuelta, la reforma del Estado, baja de gasto público, baja de impuestos, baja de regulaciones, flexibilización del mercado laboral, siendo un sistema de seguro de desempleo, apertura de la economía y en paralelo una reforma del sistema financiero que a la postre culmina con la eliminación del Banco Central y un sistema de libre elección de monedas. Todo ese conjunto de reformas es un conjunto de reformas que lo que va a hacer es que por 15 años la economía tenga un fuerte crecimiento económico y además, dadas las características que tiene hoy el mercado laboral, va a ser muy intensivo en trabajo. Entonces, en ese contexto donde usted va a tener un mercado laboral flexible, una economía con fuerte crecimiento, una economía que genera mucha productividad y por ende genera muchísimos salarios reales. Por eso nosotros, una de las cosas más novedosas que estamos proponiendo es crear un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano básicamente lo que integra es la niñez, la salud, la educación y el trabajo. ¿Por qué? Porque son reformas de muy largo aliento y que recién van a empezar a verse los frutos dentro de 10, 15 años, y ahí es cuando se va a poder empezar a desarmar el problema de los programas sociales. Javier Milei, candidato Milei, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, ha sido un verdadero placer, Andrés. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi reflexión sobre lo que hablamos en el programa de hoy. No se vayan, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a presentarles a Gaspard Hamburgers, un belga que junto con un francés y un argentino cofundaron Kitchenita. Es una startup tecnológica que con inteligencia artificial le pronostica a los restaurantes qué va a querer comer la gente no solo esta noche, sino en 2 o 3 meses. Ya están en Argentina, Colombia y México y están trabajando con varios socios en Europa. Kitchenita reporta haber recaudado $4 millones desde que se fundó hace 3 años y ya tienen unos 50 empleados. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Gaspard, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de Kitchenita. ¿Qué hacen ustedes? Buenísimo. Mira, Kitchenita es una startup latinoamericana que nace para sumar tecnología a la industria gastronómica y alimenticia. Nosotros desarrollamos un software que funciona con técnicas de inteligencia artificial y machine learning que nos permiten entender con mucha precisión lo que está pasando en las plataformas de domicilios que usamos alrededor del mundo, como Uber Eats, Rappi o Pedido Ya en Latinoamérica, que nos permiten entender qué tipo de conceptos gastronómicos están faltando por barrio, por tipo de comida e ingredientes, y además de eso, entender dónde hay zonas de oportunidad. Esta información hoy la monetizamos creando restaurantes virtuales. Un restaurante virtual es un restaurante que no tiene un lugar físico a la calle, sino que se despacha desde cocinas ocultas. Y también trabajamos con grandes de la industria alimenticia como Starbucks o McDonald's para proveerles información sobre las tendencias de consumo. ¿Qué quiere comer hoy el cliente digital? Eso es la información que proveemos a esos grandes grupos con quienes trabajamos en la región. O sea, ustedes le dicen al restaurante que en este barrio determinado la gente está pidiendo muchas pizzas los jueves a la noche, o que en este otro barrio están pidiendo muchas hamburguesas los domingos a la tarde, y hacen proyecciones de cuántas pizzas o hamburguesas van a pedir los comensales en 3, 4, 5 meses. Exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es entendemos las tendencias del mercado, qué se consume, qué se va a consumir de acá a 3, 4, 5 meses, y en función de eso ayudamos a varios actores de la cadena alimenticia en poder responder a esta demanda, ¿no? Que sea un restaurante que quiera empezar a vender por domicilios, por delivery, o sea un McDonald's que quiera empezar a entender cuál tiene que ser su próximo plato vegano en Bogotá, Ciudad de México o Buenos Aires. ¿Cómo has visto el tema de la inversión en las startups latinoamericanas? Porque últimamente ha caído el dinero disponible para las inversiones en startups. ¿Cómo lo ves? Es un momento un poco dramático de un lado, ¿no? Que yo tengo muchos amigos emprendedores que ves proyectos muy buenos y con mucho potencial que tienen que recortar gastos, que tienen que bajar el nivel de crecimiento. Latinoamérica tiene una ventana enorme que es un continente con un crecimiento exponencial de población, de urbanización, de bancarización y de digitalización única a nivel mundial. La inversión en startup tenía que cambiar de una cierta forma, ¿no? Ya la liquidez en el mundo había hecho que con cualquier persona con una presentación de PowerPoint podía levantar $10 millones con una idea más o menos buena, y creo que hoy esta transformación un poco del mercado ahí era proyectos de mayor impacto y ya vender un plan a inversores que te van a mostrar rentabilidad en 2, 3 años y no en los 5 años. Es un momento complicado, pero que nos obliga como emprendedores en tomar decisiones mirando el P&L, ¿no? Mirando lo económico y tomando decisiones de crecimiento rentable. Y esa rentabilidad es buena para el ecosistema de startups en la región y en el mundo. Gaspard, muchísima suerte con Kitchenita. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre las elecciones primarias en Estados Unidos. ¿Es inevitable la candidatura de Trump por el Partido Republicano o puede ser otro? No se vayan, ya volvemos. En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app.
Gracias por seguir con nosotros. La pregunta del día en Estados Unidos. ¿Es inevitable la candidatura de Donald Trump para el Partido Republicano para las elecciones del año que viene o hay otro candidato que le puede ganar en las primarias? Hoy por hoy, las encuestas indican que la contienda por la nominación del Partido Republicano va a ser entre Trump y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. DeSantis está tratando de ganarle por la derecha a Trump en temas como la persecución a los indocumentados, la prohibición del aborto y la facilidad para portar armas. ¿Por qué? Porque él sabe que en las elecciones primarias, y esto va para ambos partidos, tienden a votar los extremos. Y por lo tanto, él está tratando de captar a la extrema derecha del Partido Republicano. Mi pronóstico es que la contienda republicana va a ser en buena medida un duelo entre los dos, entre Trump y DeSantis, sobre cuál de los dos va a ser el más duro contra los indocumentados. ¿Por qué sospecho eso? Bueno, porque con el desempleo en Estados Unidos en apenas un 3.4%, su cifra más baja en más de 60 años, y con la inflación que está empezando a bajar, a Trump y a DeSantis no les quedan muchos otros temas que explotar a su favor. Sus posturas radicales contra el aborto y a favor de las armas no son tan populares con muchos votantes, sobre todo con las mujeres. Entonces, ambos están poniendo cada vez más munición, cada vez más esperanzas en explotar la narrativa de una supuesta invasión de indocumentados. Porque, digo supuesta porque a pesar de un aumento reciente, los inmigrantes, todos los legales y los indocumentados, representan apenas un 13.7% de la población. Eso es menos que el 14.8% que representaban hace más de 100 años. Para ser más exactos, en 1890, según el Centro de Investigación Pew. O sea, lo que estamos viendo ahora no es un récord histórico. Además, a pesar de las acusaciones de Trump y DeSantis contra los indocumentados, Estados Unidos necesita urgentemente más inmigrantes, no menos, por razones demográficas y económicas. Porque la población de Estados Unidos está envejeciendo rápidamente y el país muy pronto no va a tener suficientes trabajadores jóvenes para pagar impuestos, para pagar las jubilaciones de los que se retiran. Y además, con el desempleo más bajo de la historia reciente, faltan trabajadores en restaurantes, en hoteles, en obras en construcción, en la agricultura, en muchos trabajos que los estadounidenses no quieren hacer. Pero bueno, la narrativa de una presunta invasión de indocumentados le funciona políticamente. Mucha gente se la cree. Por ahora, todo parece indicar que le va a ser difícil a DeSantis ganarle a Trump en las primarias, porque Trump, en los hechos, es el líder del partido. Esto puede cambiar si vienen nuevas acusaciones penales contra Trump y los republicanos reaccionan más negativamente contra Trump de lo que reaccionaron con las recientes acusaciones en Nueva York. Pero si eso no ocurre, si las investigaciones en curso no prosperan o no logran convencer a los votantes republicanos, veo muy difícil que Trump no gane las primarias del Partido Republicano. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.